Quiero invitarlos para que abramos la palabra del Señor en el libro de Génesis, por favor, capítulo 12, Génesis capítulo 12, y vamos a estar leyendo los primeros cuatro versículos de Génesis capítulo 12, versos 1 al 4. Una cordial bienvenida para todos los que en esta mañana nos visitan, nos acompañan. Es grato para nosotros tenerlos y esperamos que nos sigan acompañando. ¿Ya se ubicaron allí? Génesis capítulo 2, hermanos, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que ¿qué? Eso, ahí estamos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham ¿de cuánto? 75 años cuando salió de Harán. Padre, gracias por tu bendita y santa palabra que será expuesta esta mañana. Gracias porque nos das el privilegio de poder, Señor, disfrutar de la compañía y la comunión que tenemos como iglesia y escuchar el consejo de ella para nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es uno de los pasajes de la Escritura que nosotros generalmente conocemos, hemos estudiado, hemos hablado, y es acerca del llamado que Dios hizo a este hombre llamado ¿cómo? Abraham, que el significado de Abraham es padre enaltecido o padre exaltado, y al cual Dios lo llama, y más adelante en el capítulo 17 hace un pacto con él, y ya no lo llama Abraham. ¿Ya lo llama cómo? Abraham, muy bien, Abraham, que ya no significa padre enaltecido o exaltado, sino se va a llamar padre de multitudes o de naciones. Y que también nosotros debemos entender que ese llamado que Dios hizo a Abraham y esa bendición que Dios le dio a Abraham, hasta el día de hoy nos cubre a nosotros también. Hace parte de nosotros también. Yo estaba mirando en Gálatas, allá en Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos, ¿de quién? De Abraham. O sea que esa bendición que de Dios le dio a Abraham es vigente y cobra vigencia hasta nuestros días y llega, y nosotros hacemos parte precisamente de esa bendición por ser llamados hijos de Abraham. Y lo que quería que en esta mañana estuviéramos estudiando es precisamente cómo es que hemos sido llamados a ser de bendición. Cómo hemos sido llamados a ser de bendición. Y es a través de estos 4 versículos entendiendo la historia de Abraham. Empieza diciendo el contexto, ¿no? El contexto, para entender el contexto de esa bendición que pasó. Dice, pero Jehová ¿qué? Ahí en el verso 12, capítulo 12, versículo 1, ¿qué? Pero Jehová ¿qué? A Abraham. Ese pero, en español, ese pero, siempre, ¿no? A veces le dicen una cosa, no, usted canta muy bien, pero... Usted predica bien, pero es una conjunción que se llama en el español una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra pero hace un contraste entre la idea anterior y lo que sigue, ¿sí? Hace un contraste. Y la idea anterior, pues yo me atrevo a decir que viene del verso 31 del capítulo 11, ¿no? Abraham tenía un padre que se llamaba Taré, porque ahí dice... 11:31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, era el nieto,
y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos. ¿De dónde salió? De Ur de los Caldeos. Ubíquense allí en la palabra, hermanos, porque a mí me gusta hacer preguntas. Yo soy un profesor cansón. Entonces estamos allí en el capítulo 11 de Génesis, en la parte final, antes de entrar al capítulo 12. Dice que salió con ellos de Ur de los Caldeos. Esa región de Ur de los Caldeos es una región que se llama Mesopotamia. Mesopotamia. Esa parte de Mesopotamia es allá en el oriente. Aquí por donde sale el sol. En Bogotá, ¿por qué lado sale el sol? ¿Por allá? ¿Y dónde queda el oriente? Ubíquese. Mira, alguno me está diciendo que para atrás. ¿Dónde queda el oriente? A ver, hacia allá. Allá queda esa región del oriente donde nos está hablando la escritura, hacia los cerros, detrás de esos cerros, más allá del sol, para atrás. Muy bien. Y esa región de Mesopotamia es lo que hoy es Irak, Irán, toda esa zona allá del oriente. Esa es de Ur de los Caldeos. Dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días del papá de Abraham, ¿cuántos? 205 años. Y murió Taré, ¿dónde murió? Muy bien. Y ahí sí dice, pero, ¿sigue cómo conecta la idea? Pero Jehová había dicho a Abraham. La pregunta mía es, ¿dónde le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Dónde se lo dijo? ¿En Harán o dónde? ¿A dónde? ¿Dónde creen que se lo dijo? Porque ahí dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Dónde? ¿Por qué dudan? Hombres de poca fe. Hechos 7, si alguno está ahí, por favor conectado, Hechos 7, versículos 2 y 3. Alguno que me ayude ahí, por favor. Hechos capítulo 7, para que sepan dónde se lo dijo. Hechos 7, 2 y 3, ¿dónde se lo dijo? Listo, hágale. Entonces el contexto era que Dios le había dicho desde cuando estaban ¿dónde? Claro, porque ellos venían andando, por algo venían andando. Yo me imagino que Taré no fue el que tuvo la fenomenal idea de venirse, sino que Dios ya le había dicho en esa región, Abraham, vete con tu tierra y tu parentela hacia donde yo te voy a mostrar. Muy bien. Entonces, hermano, el contexto es que Dios le había dicho precisamente, y fue una orden imperativa, vete. No le dijo, venga, si quiere ir, venga, hágame el favor, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa palabra vete de tu tierra implica algo que para nosotros de pronto no es tan importante, pero para la cultura judía sí lo es, y es abandonar la seguridad de su tierra natal. ¿Por qué? Porque Abraham junto a su familia en el lugar donde ellos estaban, ellos tenían una reputación, ellos tenían un nombre, una familia, y el salir, desarraigarse de eso, era algo que realmente ameritaba tener ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como que a usted le digan hoy, váyanse para Venezuela, a la tierra que yo le voy a mostrar allá. Y dejan ustedes su trabajo, su seguridad, sus cosas, para ir a una tierra que no conocen, una tierra que no sabe qué está pasando allá. Bueno, algunos por los medios de comunicación saben, pero él le hizo caso, ¿no? Y cuando dice tu parentela y la casa de tu padre, precisamente es que para la cultura antigua, la familia representaba eso, seguridad, identidad. Y salir de la casa implicaba un paso de separarse totalmente de las costumbres,
de la protección familiar. Y muchos que viven aquí en Bogotá lo saben, porque muchos no son nacidos en la capital. Muchos fueron traídos por Dios aquí a este lugar y les tocó dejar allá los de los llanos. ¿Qué dejaron allá atrás? ¿Qué dejaron los llaneros? Una que otra mamona bien asada por ahí. ¿Qué se come más, la yuca o se come más el plátano en los llanos? Aquí hay llaneros, yo les estoy hablando de los llaneros. Deja tu tierra ya en la parte alta del Catatumbo, en Ocaña, y vete para Bogotá. ¿Qué dejaron los ocañeros atrás? Eso, ahí sí, la colonia. Los cucuteños, ¿qué les tocó dejar atrás? Es un paso que Abraham dio y yo sé que dejaron muchas cosas. Dice, a la tierra que te mostraré. Dios no le reveló la ruta, miren, ni el destino final. Vete a la tierra que te mostraré. Incierto, ¿no? Por eso Abraham es nombrado a futuro cuando Dios hace el pacto, ¿sí? Y por eso lo conocemos hoy como el padre de ¿qué? Porque él obedeció viendo o sin ver. Sin ver. Por fe. Por fe. Hermanos, ese es el contexto de la bendición. De cómo Dios los saca y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le hace ese llamado a él. Cuando Dios lo llama a uno, es con un propósito. No hay despropósito alguno cuando Dios te llamó a ti a ser parte de su familia. Y de pronto aquí hay personas que Dios les está hablando y los está llamando, pero se resisten a obedecer al llamado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos caminar sin ver, queremos caminar es que Dios nos muestre hacia dónde nos va, cómo nos vamos a ir, cómo nos va a ir, cómo vamos a estar. Entonces ya no queremos caminar por fe, sino queremos caminar es por vista. Yo no sé, Dios, ¿de dónde te llamó? ¿De dónde te trajo? ¿Quién eras antes de llegar a la capital? No sé. Lo que sí sé es que si Dios te trajo, hay un propósito en ese llamado. Hay un propósito. Y es un propósito de bendición. De pronto aquí uno llegó y dice, ¿yo a qué me fui para Bogotá? A aguantar frío, a chupar trancones, a aguantarme 12 millones de vecinos que son bien diferentes. Pero si Dios te trajo aquí, por algo será. Por algo Dios te puso en esta tierra que fluye leche y miel y por algo te trajo hasta aquí, amén. Pero ¿cuál es el significado de esa bendición? Mire, versículo 2. Muy bien. Versículo 2 dice, y haré de ti ¿qué? Una nación grande. ¿Y te qué? Bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. El significado de la bendición es bien hermoso, ¿no? Lo primero que Dios le dice a Abraham es, oye, Padre enaltecido o Padre exaltado, haré de ti una nación grande. Asombroso, ¿no? Dado que Abraham y Sarai no tenían hijos. Asombroso lo que Dios hace, ¿no? Porque lo llama y el significado de esa bendición o de ese llamado dice, haré de ti una nación grande. Incluso Sarai no podía tener hijos. Era una mujer estéril. Y parece locura, ¿no? Cuando Dios nos llama, pero siempre Dios en su plan eterno, en su soberanía, tiene algo, ¿no? Y está prometiendo lo imposible, que de él iba a surgir una nación grande. Una nación grande. Hermanos,
El pensamiento de Dios es diferente al pensamiento de nosotros los hombres, los seres humanos. Por eso para algunos el evangelio les parece una locura, porque es de contrastes. Lo que para nosotros aparentemente tiene sentido, para Dios es sin sentido. Y nosotros miramos los que Dios nos dice o cómo Dios el Señor nos habla en su palabra y parece que fueran cosas sin sentido, ¿sí? Pero Dios sabe lo que hace, ¿no? Dice, te bendeciré y te bendeciré a Abraham. Lo saca de su tierra, de su protección, de sus cosas, donde tenía todo su patrimonio, su mujer estéril, se muere su papá y le dice, vaya donde yo le digo, pero ¿para dónde? Camine a donde yo lo voy a llevar, te bendeciré. Y esa bendición dentro del contexto nosotros decimos, bueno, bendecir es hablar bien, hermano, que Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien, pero del contexto judío incluía no solo buenas intenciones, sino el bienestar material, incluía tener honor, la protección, el favor de Dios. Dios le prometió estas cosas a Abraham, pero no para enaltecerlo, para que él se jactara de ser un hombre que iba a tener mucho poder, que iba a tener la protección y el favor de Dios, no, sino Dios lo iba a bendecir para que él cumpliera el propósito divino para el cual Dios lo había llamado. Algunos dicen, Dios me ha bendecido, mire todo lo que yo tengo, mire lo que Dios me ha dado. La pregunta es, ¿para qué Dios te ha dado esa bendición? ¿Para qué Dios te ha dado esa bendición a ti? ¿Para qué? ¿Para que te jactes? ¿Para que seas orgulloso? ¿Para que muestres delante de ti que tú sí tienes, que eres próspero? ¿O será que Dios te equipó a ti para un propósito que Él te envió? Y me llama la atención, hermanos, porque dentro de la tradición hebrea, incluso hasta el día de hoy, los judíos, basándose en esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ellos creen que tener dinero, honor y tener poder es ser bendecido por Dios. Piensan hoy los judíos. Y que si usted es pobre es sinónimo de no contar con la bendición de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Job? ¿Y cómo llegaron los amigos de Job? ¿Y qué le pedían a Job? ¿Qué le pedían? Confiese su pecado. Hay algo, porque la bendición de Dios se apartó de ti y eso significa que tú estás por fuera precisamente de esa protección del Señor. Y le pedían confesar su pecado. Porque hoy dentro del contexto de la tradición judía se cree que tener dinero, honor y poder es ser bendecido por Dios. ¿Ya entienden por qué hoy dicen que grandes hombres judíos son dueños de medio mundo y multinacionales y todos? Porque ellos, hermanos, dentro de su ADN está ese pensamiento. Y cuentan con el favor de Dios. Tuvimos la oportunidad de pasar por Israel en algún tiempo. Llegamos a un lugar que queda cerca al Mar Muerto, por ahí, cerca de las montañas de Judea. Y hacia ese sector, en límites con el otro país vecino, el que está al lado, vimos cómo el campo en el territorio de Israel reverdece, es verde, pero en el mismo territorio al otro lado es un desierto. Entonces, yo hablaba con mi esposa y decía, uno hasta no ver, no creer, ¿no? Y por mucho tiempo se ha intentado exterminar a los judíos y a la nación de Israel y acabarlos, pero ellos cuentan de alguna manera con la protección y el cuidado de Dios porque ellos son el testigo allí de que son un pueblo rebelde, contradictor y muestra la gracia y el amor de Dios hacia ellos, la compasión, pero también muestra la bendición. La bendición. Y hermanos, lamentablemente hoy existe una famosa doctrina de la prosperidad, ¿la han escuchado? Es una distorsión precisamente de estos textos, porque Dios estaba equipando, era a Abraham, o lo había equipado y le había dicho, te bendeciré y haré esto, porque él sería a futuro de bendición para la humanidad. Y Dios le estaba equipando, era para eso,
no para que él fuera un hombre ricachón y que se jactara y humillara a los demás. Y hoy hay una famosa doctrina, hermanos, que dice que si usted no pacta con Dios, así como Dios pactó con Abraham, ojo, el hombre nunca pacta con Dios, es Dios el que siempre hace los pactos, es del superior al inferior, no es del inferior al superior que se hacen los pactos. Cuando hay una guerra entre dos países, generalmente, ¿quién es el que cesa la guerra? ¿El que está siendo destruido y acabado o el que tiene el poder de acabar? El que tiene el poder de acabar es el que pacta con el que está abajo. Siempre cuando ustedes miran la doctrina de los pactos, es Dios el que viene al encuentro y pacta. No es el hombre miserable y pecador el que trata de pactar con la majestad. ¿Sí ve? Entonces hay muchos que usan estos textos para tergiversar y decir, pacte con Dios, inviértale a Dios como si yo fuera un comerciante, un testaferro, como si él necesitara de las miserablezas nuestras para ser Dios. No, 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 no. No nos dejemos equivocar, pero otro día hablaremos de eso. Dice, engrandeceré tu nombre. En la cultura, aquí le toca estudiar mucho la cultura antigua, ¿no? Tener un gran nombre era sinónimo de honor, influencia, prestigio. Y Dios estaba prometiendo a Abraham que sería reconocido y recordado por las generaciones. Hasta el día de hoy recordamos a Abraham. Los que somos de la fe lo recordamos. Y sabemos que fue un hombre usado por Dios y Dios hizo grandes cosas porque después, como vamos a ver, Dios le cumple sus promesas. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. No solo recibiría la bendición, sino que también él sería un canal de bendición para otros. El propósito de la bendición de Dios era transformarlo en un portador de su gracia para otros. Queridos hermanos y hermanas, nosotros hemos sido llamados por el Señor a ser parte de su familia. Y por eso todos aquel que creen en Cristo, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos una familia. Dios nos llamó a nosotros a ser parte de su familia. Y si usted está aquí y hoy Dios lo ha llamado, debe obedecer a ese llamado y hacer parte de la familia de Dios. Para que esa bendición de Abraham que tenemos a través de Jesucristo sea la cobertura. Usted no necesita la cobertura de un pastor, usted no necesita la cobertura de una iglesia, usted necesita la cobertura de la preciosa sangre del Cordero de Dios que es Jesucristo. Y hoy todos aquellos que fuimos llamados tenemos esa bendición del Señor. Y usted hoy tiene un llamado y no solo eso, sino que Dios también nos dice que así como le dijo a Abraham, nosotros debemos ser de bendición. Muchos de nosotros decimos, gloria a Dios, ya soy hijo de Dios, bendito Dios, gloria a Dios por eso. Y porque la bendición tiene un propósito y es que usted sea de bendición para otros. ¿Qué tal que Abraham, actuando de manera egoísta, con todo lo que Dios le había prometido, sería que Dios le iba a cumplir o no le iba a cumplir a Abraham? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios le iba a cumplir o no le iba a cumplir a Abraham? Claro. ¿Y qué tal que él se hubiera de manera egoísta quedado quieto diciendo, no, esa bendición es para mí? Mira, hermanos, usted y yo hemos sido llamados y también hemos sido comisionados de parte de Dios. El propósito de esa bendición es precisamente ser un canal de bendición para otros. La pregunta mía es, ¿qué está haciendo usted con esa bendición que Dios le ha dado? ¿Tiene la vida eterna o no la tiene? ¿Dios ha sido fiel con usted o no ha sido fiel?
¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Dios ha provisto o no ha provisto para usted? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Lucrándonos nosotros mismos? ¿Engordándonos nosotros mismos? ¿Atesorando para nosotros mismos? Debemos ser canales de bendición. Si usted ve que su hermano está pasando por una situación difícil, si usted ve que su hermano en este momento se encuentra pasando por una situación, sea en la parte emocional o sea en la parte económica, usted es un canal de bendición para esa persona, debe acercarse a esa persona, debe compartir esa gracia, esa bendición que te ha dado Dios a ti y ayudar a tu hermano a salir de esa situación en la que se encuentra. Mire, detrás de esas puertas allá hay un mundo que se pierde. Hay un mundo que no tiene la bendición que tú tienes de haber creído en Cristo como Señor y Salvador y tener la vida eterna ahí. Si tú miras alrededor tuyo, hay familiares, hay amigos, compañeros de trabajo. Hermanos, Colombia se está perdiendo no por culpa de Petro. Colombia se está perdiendo por la negligencia nuestra de no querer ser canales de bendición para otros y llevar las buenas nuevas y la paz que realmente necesita el ser humano, la paz que solo puede dar Dios. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta situación y debemos seguir siendo canales de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Pensemos en eso, reflexionemos en eso. Y la parte final, hermanos, ya es el proceso de la bendición. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Hermano, esto es un proceso de protección divina. Dios promete defender a Abraham, a sus descendientes. Dios promete defender a Abraham y a sus descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Cómo? Los que hemos creído por fe. Por eso les decía yo allí, en ese versículo de Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? Y por ser hijos de Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué? ¿Cuántas personas han deseado lo peor para ti? ¿Cuántas personas han visto, han querido verte morder el polvo y sentirte un fracasado? ¿Cuántas personas quieren verte bien, pero no mejor que ellos? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué? Esta bendición no es solo para el pueblo judío. Esta bendición no es solo para Israel. Y lo vimos recientemente, ¿no? En el difunto Hugo Chávez cuando le dice a Israel, te bendeciré, te maldeciré. Desde el fondo de mis entrañas, maldito eres. Y aparece ese bendito cáncer fulminante que lo mandó a chupar gladiolo, hermanos. Pero algunos están pensando que eso es solo para la nación de Israel. No se equivoque, hijo. No se equivoque, hija. Mía es la venganza. Yo pagaré. Déjenle lugar a la ira de Dios. Levanten la mano los que son padres y madres. Levanten la mano, padres y madres. Ok, ustedes me van a entender y los futuros padres y madres me van a entender también. Cuando tú tienes un hijo, tú te vuelves ¿qué? Protector de tus hijos. Y si ves a otro que está agrediendo a tus hijos, ¿qué sientes tú como padre? ¿Qué sientes? ¿Eres feliz? Golpearon a mi hijo. Lo están humillando, qué bendición. ¿Eso sientes? ¿O qué sientes cuando están humillando a uno de tus hijos? Indignación, ira. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, todo lo ve, todo lo sabe.
entréguele eso, dele quejas a su papá. Dele quejas a su papá. Entregue eso en manos de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Miente Dios? Jamás. Jamás. Hermanos, mientras yo trabajaba en la corporación allá en Norte de Santander, trabajé en Corponor, llegó una fundación que estaban buscando un técnico, un ingeniero para un trabajo con unas familias en esa región del Catatumbo. Y mejoraba la situación salarial, mejoraba. Y llamaron a todos los técnicos y nos hicieron una entrevista y después nos entrevistaron en privado. Entonces, uno de los que estaba entrevistando me dijo, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted su compañero de trabajo que se llama fulano de tal? ¿Cómo le parece él? ¿Usted consideraría que él está apto para ese trabajo? Yo le dije, me parece un excelente compañero de trabajo, muy bueno. Y la verdad, he visto que es un gran profesional. Y si ustedes quieren darle la oportunidad, deberían dársela. Me parece que es un gran tipo. Esa fue toda la entrevista. A los 8 días me llamaron a mí a ser parte del equipo. Yo no sabía qué estaba pasando. Me llamaron. Para el proyecto me llamaron ahí a ser parte. ¿Yo por qué? Entonces, el que me hizo la entrevista me dijo, ¿se acuerda la pregunta que yo le hice? Yo le dije, sí, ese era el candidato. Dijo, no, ese no era el candidato. Nos pusimos a hablar unos con otros y todos hablaron mal unos de otros. Y el único que habló, le echó flores, al que habló mal de usted fue usted, me dijo. Esa era la prueba, ponerlos a hablar, qué opina del uno, qué opina del otro, qué opina del uno, qué opina del otro. Hermanos, si tu enemigo tuviera hambre, ¿es? Si tuviera sed, esa es nuestra función. Y hermanos, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Establece ese principio de la protección divina y Dios va a prometer defenderte a ti como hijo que eres, como descendiente que Abraham que eres. No intente corretear con un garrote al que te hace daño. No intente devolverle la patada al que te la tiró. Deje eso en manos del Señor. Y termina la bendición diciendo, escuche bien, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo que este es el punto máximo de la promesa. No solo sería una bendición para Abraham y su descendencia, sino esta bendición alcanzaría ese propósito redentor global, culminando en Jesucristo, la salvación ofrecida a toda la humanidad. Es el punto máximo. Y hoy, hermanos, nosotros hacemos parte de esa bendición y debemos usarla para bendecir a otros. Debe ser así. Por eso la importancia, hermanos, de nosotros que fuimos llamados también, así como Abraham, a ser de bendición. ¿Qué piensan? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Porque ya fuimos llamados. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Ahora, el paso que nos queda es ser de bendición, bendecir a las familias de la tierra, y esa bendición a las familias de la tierra implica también la ciudad de Bogotá. Usted fue puesto aquí, desde su provincia, desde la costa, desde donde usted vino, lo trajo el Señor aquí para hacer ¿de qué? ¿A quiénes? ¿De qué manera somos de bendición? Compartiendo de Cristo, muy bien. Apoyando sus necesidades, perfecto. ¿De qué manera podemos ser de bendición? ¿Ah? Orando, evangelizando. Y hermanos, si usted está hoy sin empleo, si usted está hoy pasando por una situación crítica en su vida, hermanos, no desconfíe de Dios. Crea por fe, como creyó a Abraham. No le mostró
la ruta exacta hacia donde iba a ir o qué tenía que hacer. De pronto usted está ahorita desorientado, no sabe qué hacer, pero Dios sabe por qué lo trajo, para qué lo trajo y cómo lo va a bendecir. Amén. Termino diciendo que como creyentes, usted y yo, Dios nos llama no solo a recibir su bendición, sino a ser canales de esa bendición para otros. Somos bendecidos para bendecir. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Póngase sobre sus pies porque vamos a orar y ahorita vamos a hacer la división de clase para recibir otra enseñanza más personalizada. No se les olvide que ustedes fueron bendecidos ¿para qué? Bendecidos para bendecir. Y más vale dar que ¿qué? Que recibir. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a esta hora de la mañana hablas a nuestras vidas en diferentes contextos, en diferentes condiciones. Y nos estás recordando, Señor, que así como tú llamaste a Abraham, nos llamaste a nosotros también. No nos trajiste precisamente de Mesopotamia, pero sí nos trajiste de lugares bien remotos y distantes, a esta tierra, Señor, que no conocíamos y aprendimos a caminar por fe. También, Señor, esta mañana nos recuerdas que nos has bendecido, Señor. Que haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador nos abrió no solo las puertas al cielo y a la eternidad y nos libraste de la condenación eterna, sino nos llenaste de tus favores, de tu misericordia y de tu gracia a pesar de lo que somos. Pero también nos llamas la atención cuando nos dice: yo te bendije para que tú fueses de bendición a otros. Y tenemos una gran responsabilidad con nuestra ciudad, con nuestro país, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, de ser de bendición, no de maldición, de bendecirlos, de hablar bien, de procurar el bien para los demás, sabiendo que eso a ti te agrada y que eso es lo que realmente importa, Señor. Agradecerte porque eres nuestro Dios, porque somos de esta familia, somos hijos de Abraham y por fe hemos creído en Cristo y hoy por fe caminamos. Y pedimos por aquellos que aún no te conocen, para que sigas hablando a sus corazones y ellos puedan abrir, Señor, su entendimiento, su razón, su corazón a ti y entiendan, Señor, que la única manera de recibir esta bendición espiritual es humillándose ante la preciosa presencia, ante la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Y si aquí hay personas que en esta mañana no han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, pido que toques sus corazones, pido que hables de una manera especial y que ellos también hagan parte de esta bendición maravillosa que tú tienes para todos aquellos que creen por fe sin haber visto, sino han puesto su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras la iglesia sigue orando, quisiera preguntar esta mañana si hay alguien que ha entendido el llamado que Dios está haciendo a su vida de hacer parte precisamente de esta familia maravillosa del Señor y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Si hay alguien que en esta mañana quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, lo invito de allí donde usted está para que levante su mano y yo quiero orar por usted. Si en esta mañana usted está sintiendo ese llamado de Dios a su vida, no espere, no se resista al llamado. Abraham no resistió ese llamado, sino por fe voy a creer lo que tú tienes para mí, Señor. Y si usted esa mañana quiere entregar su vida al Señor y quiere caminar por fe, levante su mano, que vamos a orar como iglesia por ti y te vamos a ayudar a caminar como a Dios nos ha dicho que caminan los hijos de Dios. ¿Hay alguien que en esta mañana quiere recibir al Señor? ¿Un hombre, una mujer, un niño, un joven? Muy bien. El Señor va a seguir hablando a tu vida y en el momento propicio
tú de pronto quieres hablar con el pastor de la iglesia, con alguno de nosotros, estamos dispuestos a escucharte, estamos dispuestos a guiarte por los caminos del Señor. Padre, gracias. Exaltamos y bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Y te adoramos y te bendecimos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia maravillosa que es tu iglesia. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén.